Muy bien. La pregunta 14 es parecida a la anterior, ¿no es cierto? La hernia más frecuente de la pared abdominal. Es la hernia crural, la inguinal directa, la inguinal indirecta, la umbilical o la epigástrica. La inguinal indirecta, ¿no es cierto? La umbilical es una hernia muy frecuente. Incluso hay autores que hablan de que puede ser más frecuente que la hernia inguinal indirecta. El tema es que las hernias umbilicales pequeñas no se reportan porque no producen dolor, ¿ok? Por eso es que la hernia inguinal más frecuente reportada y la hernia que se considera más frecuente es la inguinal indirecta, ¿ok? La inguinal indirecta. Muy bien, la 15 dice, mujer de 42 años, después de una reunión familiar, hace 7 días, presenta dolor abdominal tipo cólico en epigastrio e hipocondrio derecho, con náuseas y vómitos. Al examen está en regular estado general, facies dolorosa, pálida, diaforética, con dolor en el hipocondrio derecho. ¿Cuál es el diagnóstico? Coledocolitiasis, úlcera perforada, pancreatitis aguda, colecistitis aguda o neumonitis del lóbulo inferior derecho, o sea, una neumonía basal derecha. ¿Cuál será? A ver, coledocolitiasis, ¿por qué no será? Muy bien, uno es no hay ictericia, ¿no es cierto? ¿Qué más? Uno es que no hay ictericia. Dos, que no hay el antecedente de litiasis vesicular, ¿no es cierto? O de una cirugía previa sobre la vía biliar para pensar que es una coledocolitiasis, ¿ok? Entonces, eso hace alejar. Principalmente, uno, que no hay ictericia, ¿no es cierto? En la coledocolitiasis habría ictericia. Dos, muchas veces la coledocolitiasis es asintomática, ¿ok? Uno puede estar con su cálculo y no se da cuenta de eso. En cambio, si existe una colangitis, ahí sería distinto, ¿ok? Entonces, coledocolitiasis, difícil. Úlcera perforada, ¿será o no? ¿Podría ser o no? También, ¿no es cierto? Lo principal es una úlcera perforada. La gran mayoría de las veces el paciente tiene el antecedente de haber recibido o AINES, antiinflamatorios, ¿no es cierto?, o corticoides, o tener el antecedente de una úlcera en tratamiento. Ok, no existe eso, uno. Dos, una mujer de 42 años, dice, después de una reunión familiar, ok, hace 7 días, presenta dolor abdominal tipo cólico, 7 días. ¿Creen que una úlcera perforada estaría 7 días estable, ¿no? Solamente con palidez, con dolor, ¿no? Su abdomen estaría como en tabla, ¿no? Si es que no está muerta todavía esta paciente. Úlcera perforada no es. Pancreatitis aguda. ¿Podría ser o no? Es una buena opción, ¿no es cierto? Dolor por reunión familiar, probablemente post ingesta de alcohol o post ingesta de comida. Normalmente el dolor en la pancreatitis aguda, pero ¿cómo es? En cinturón, ¿no es cierto? No es tanto tipo cólico, es un dolor urente, ¿no? En epigastrio que se va hacia los flancos y se irradia a la espalda, un dolor en cinturón que no tiene la paciente. A la palpación, por lo general, el paciente con pancreatitis no tiene muchos signos, ¿no? Hay dolor difuso, puede haber cierto peritonismo, pero no hay un dolor localizado, ¿no? Va en contra de que tenga una pancreatitis, pero es una buena opción. Una colecistitis aguda, ¿será o no? Es lo más probable, ¿no es cierto? 7 días de dolor, empieza con dolor tipo cólico en epigastrio, en hipocondrio derecho. Hay náuseas, hay vómitos. Hay dolor en el hipocondrio derecho, ¿no? Facies dolorosa, pálida, está diaforética. Colecistitis aguda es la primera opción, ¿ok? Ojo, les dice colecistitis aguda, ¿no es cierto? No implica si es que es producida por cálculos o no, ¿no? Les habla de colecistitis aguda nada más. Muy bien.
La pregunta 16 dice, el síntoma más común en pacientes que padecen de vólvulo del ciego es diarrea, náuseas, constipación, dolor o hematoquesia. ¿Qué será el síntoma más común? ¿Qué es lo que más se presenta en los pacientes que tienen vólvulo secal? El vólvulo secal es un vólvulo en realidad raro, no es lo usual. El vólvulo más frecuente en el tracto digestivo es el vólvulo de sigmoides, pero también se puede dar el vólvulo de ciego. Pero el vólvulo de ciego, a diferencia del vólvulo de sigmoides, que cursa con una distensión marcada, normalmente no hay gran distensión acá, ¿no? Pero ¿cuál es el síntoma principal del vólvulo de ciego? Eso les pregunto. Dolor, ¿no es cierto? Dolor. Diarrea habrá, difícil, ¿no es cierto? No hay diarrea. Puede haber una pseudodiarrea producto de la irritación, producto de la isquemia que presenta el ciego. Va a haber náuseas por dolor reflejo. Con la constipación puede estar presente o no también. La hematoquesia normalmente no está presente, pero el dolor es el síntoma cardinal, ¿no es cierto? Dolor intenso. Muy bien, la pregunta 17 dice, paciente varón de 45 años, con traumatismo abdominal cerrado, con inestabilidad hemodinámica, que no mejora a la administración de cristaloides. La conducta a seguir es laparotomía, coloides, albúmina, plasma o transfusión sanguínea. ¿Qué se debe hacer con este paciente? Sí, ¿no es cierto? Esa es la conducta, ¿no? Cuando tienen un paciente con un traumatismo abdominal cerrado y está inestable, la conducta es laparotomía, ¿ok? Cuando el paciente tiene un traumatismo abdominal cerrado y está estable, se puede hacer estudios, ¿no? El mejor estudio que se puede hacer, el más rápido, el más versátil, es la ecografía, ¿ok? El EcoFast le llaman, es una ecografía rápida que busca básicamente líquido libre dentro de la cavidad abdominal. El líquido libre se debe corresponder a sangre, ¿no es cierto? Si no es posible hacer un EcoFast, se puede hacer un lavado peritoneal, ¿ok? Que es otra de las opciones. Si no es posible hacer un lavado peritoneal tampoco, y tiene uno la posibilidad de hacerlo, la tomografía es muy buen examen, ¿ok? Es un examen que les puede indicar incluso el daño del órgano, si es que hubiera algún daño, la cantidad de sangre que hay dentro de la cavidad abdominal, ¿ok? Pero cuando el paciente está inestable, como dice acá, con inestabilidad hemodinámica, a pesar de administrar cristaloides, la conducta es la laparotomía, ¿no? Hay que explorar al paciente. Muy bien, la pregunta 18 dice, paciente mujer de 40 años de edad con bilirrubinas y fosfatasa alcalina elevadas 5 veces su valor normal. ¿Cuál es la prueba de confirmación de coleocolitiasis? Ecografía, tomografía, colangiografía retrógrada endoscópica, colangiografía transcutánea o colangiografía oral. En síntesis le dicen que este paciente probablemente tenga una coleocolitiasis, ¿no es cierto? ¿Qué cosa le piden? ¿Qué examen le deben solicitar para confirmar ese diagnóstico? De los que están acá. La CEPRE, ¿no es cierto? O sea, la colangiografía retrógrada endoscópica. ¿Por qué le deben solicitar ese examen? Uno, porque les va a dar el diagnóstico definitivo. Mediante la CEPRE, uno puede canalizar el colédoco, visualizar si es que existe o no el cálculo, el cual se puede extraer, obviamente. Y dos, lo que se puede hacer es, si se extrae el cálculo y se hace una papilotomía, no solamente es diagnóstica, sino es terapéutica, ¿ok? Por esa razón, de todas estas alternativas, la mejor es la colangiografía retrógrada endoscópica. Le pueden pedir una colangiografía transcutánea también, es cierto, una CTPH se puede hacer, pero normalmente esta solamente va a servir para hacer el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico, el mejor examen, ojo, solo para el diagnóstico, es la colangioresonancia, ¿ok? Es la mejor forma o la manera más sensible, el examen más sensible y específico para ver
coledocolitiasis, ¿no? La colangioresonancia o la resonancia magnética nuclear de las vías biliares. Pero la prueba que mejor se ajusta o la más usada es la CEPRE, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser terapéutica y es diagnóstica también. Muy bien. La pregunta 19 dice, ¿cuál de las siguientes o cuál de los siguientes factores no interfiere con la cicatrización? Corticoterapia, edad avanzada, tratamiento con hierro, diabetes o déficit de vitamina C. El tratamiento con hierro, ¿no es cierto? El tratamiento con hierro no va a influir en la cicatrización, ¿ok? Muy bien. Distinto es si les dijeran que existe un grado de anemia e hipoxia tisular, sería otra cosa, ¿no? Pero el tratamiento con hierro per se no va a producir un retardo en la cicatrización. La corticoterapia sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué los corticoides producen retardo en la cicatrización? ¿Cuál es la causa fundamental? Producen inmunosupresión, las dosis altas, ¿no es cierto? Pero hay otra causa principal por la que producen retardo en la cicatrización. ¿Qué inhibe los corticoides? Eso, ¿no es cierto? La producción de colágeno. Inhiben los fibroblastos y por ende la producción de colágeno. Entonces el colágeno no se produce de forma adecuada cuando usan corticoterapia crónica. Ustedes saben, el colágeno es el pegamento de las heridas en el cuerpo, junto con las proteínas, ¿no? Es lo que va a producir los puentes en los bordes de la herida para hacer la cicatrización. Entonces, la corticoterapia disminuye eso. Muy bien. El déficit de vitamina C, lo propio. La vitamina C va a promover la producción del colágeno, ¿ok? Si existe déficit de esta vitamina C, puede haber retardo en la cicatrización. También tienen que recordar cuando tienen un paciente con corticoterapia, para disminuir el efecto en el retardo en la cicatrización de las heridas, se puede administrar suplementos de vitamina C. La vitamina C va a antagonizar la inhibición, digamos, de la producción del colágeno por los corticoides. Muy bien. La pregunta 20 dice, la imagen característica del absceso pancreático es la doble burbuja, calcificaciones moteadas, el grano de café, la burbuja en miga de pan o el menisco invertido. La imagen característica del absceso pancreático. A ver, la doble burbuja, ¿a qué pertenece? ¿A qué entidad? Eso, ¿no es cierto? A la atresia duodenal. Al haber una atresia duodenal, el aire va a llegar al estómago, se va a ver una burbuja de aire ahí, en la radiografía simple, va a pasar hacia el duodeno y va a dibujarse otra burbuja. ¿No ve que hay una atresia? No va a progresar el aire, solamente se van a ver dos burbujas aéreas, ¿no? Es típico de la atresia duodenal. El grano de café, ¿a quién pertenece? Al vólulo del sigmoides, pues, ¿no? Al vólulo de sigmoides. El vólulo de sigmoides va a presentar la imagen en grano de café. El menisco invertido es típico del vólulo de ciego, ¿okay? El vólulo de ciego va a producir una imagen como de un riñón, pero con el hilio hacia abajo, ¿no? Un menisco invertido. La imagen característica del absceso pancreático es la burbuja en miga de pan, ¿ya? Así se ve, ¿no? Se ve una imagen media mal definida, pero como granulada, como el vidrio esmerilado, localizado en la región mesogástrica, ¿no? Eso se llama la burbuja en miga de pan. Muy bien, la pregunta 21 dice, de los estímulos que desencadenan la respuesta endocrino-metabólica a la agresión quirúrgica, se considera que los más importantes son la alteración del volumen circulante y el dolor, la fiebre y la sepsis, la alteración de la concentración de oxígeno, anhídrido carbónico e hidrogeniones en la sangre y tejidos, el aumento del potasio y de la urea a nivel local, la alteración de la disponibilidad de sustratos.
Todas estas van a incrementar o desencadenar la respuesta endocrino-metabólica a la agresión quirúrgica o al estrés o al traumatismo. ¿Ok? Todas. Pero de estas que están enumeradas acá, hay una que es la más importante. ¿Cuál será? La A, ¿no es cierto? Es la alteración del volumen circulante y el dolor, ¿no? Toda alteración del volumen efectivo circulante asociado a dolor durante una cirugía es lo primero que va a desencadenar la respuesta endocrino-metabólica. Y que finalmente la respuesta endocrino-metabólica, ¿qué cosa produce? Va a producir inhibición de la insulina o de las funciones de la insulina y aumento de las hormonas contrarreguladoras. Las hormonas contrarreguladoras son las que se oponen a la insulina, ¿no? El cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, la aldosterona. Todas esas hormonas van a aumentar sus niveles y va a disminuir la función de la insulina. Por eso es que en la agresión quirúrgica, en el estrés, hay un aumento de la glucosa por disminución de la función de la insulina, ¿no es cierto? ¿Y para qué aumenta la glucosa finalmente? Para que el cuerpo tenga más sustrato disponible para seguir funcionando, especialmente los órganos diana, cerebro, corazón y riñón. Al tener más glucosa, más combustible, pueden todavía seguir funcionando por más tiempo. Esa es la idea de la respuesta a la agresión, no solamente quirúrgica, sino al trauma o al CIRS, ¿no? A la respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, la alteración del volumen circulante y el dolor es lo principal, lo más característico, lo que desencadena la respuesta metabólica. Muy bien, la pregunta 22 dice: ¿en cuál de las siguientes intervenciones no indicaría profilaxis antibiótica? La profilaxis antibiótica implica dar una dosis de antibiótico, generalmente durante la inducción anestésica, antes de realizar la incisión, antes de realizar el corte en la piel, y no dar más, ¿no? A eso se llama profilaxis antibiótica. O sea, dar una dosis de antibiótico y no dar más. ¿Para qué sirve la profilaxis antibiótica? Para proteger la herida, ¿ok? La herida quirúrgica no sirve para nada más. No va a disminuir la frecuencia de abscesos intraabdominales, la frecuencia de complicaciones en el posoperatorio. Básicamente es para proteger la herida, ¿no? Para eso sirve. Entonces, dice: ¿en cuál de las siguientes intervenciones no indicaría profilaxis antibiótica? Histerectomía abdominal, cirugía urológica con orina previamente no infectada, apendicectomía no perforada, colocación de prótesis ortopédica o lobectomía pulmonar. A ver, ¿en cuál sí indicarían profilaxis antibiótica? Ya, en la histerectomía abdominal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ¿qué cosa? ¿Qué convierte, digamos, una herida limpia en una herida limpia contaminada, que amerita una profilaxis antibiótica? La herida limpia es aquella donde no aperturan mucosas, ¿no es cierto? La herida limpia contaminada es aquella donde se aperturan mucosas, pero no hay contaminación con secreción purulenta o con tejidos infectados. La herida contaminada es aquella donde ya existe contaminación con secreciones infectadas, con pus, y la herida infectada es aquella misma que ya está infectada, ya tiene pus, ya tiene tejido necrótico. Ok. Entonces, en la histerectomía abdominal estamos hablando de una herida limpia, contaminada. Es una herida limpia porque hacen la incisión, está limpia, y contaminada se llama a toda herida en la cual ustedes van a aperturar mucosas, ¿no? Cuando hacen la histerectomía abdominal, cortan la mucosa vaginal, se apertura esta. Entonces, sí está indicada la profilaxis antibiótica. En la lobectomía pulmonar, ¿no? Tiene el mismo concepto que la histerectomía abdominal, pues, ¿no? Se hace la incisión en tórax, al sacar el lóbulo, sea superior, medio, inferior del pulmón, el lóbulo correspondiente, se va a seccionar la mucosa
del bronquio, pues, ¿no? Del bronquio fuerte, la mucosa bronquial. Se apertura mucosas, por ende, se vuelve una herida limpia, contaminada, y puede ameritar tratamiento antibiótico. En la apendicectomía no perforada, por apendicitis no perforada. No, la apendicitis no perforada se clasifica o se puede, se menciona que es una apendicitis catarral, congestiva, flemonosa, ¿no es cierto? A partir de la gangrenada ya es una apendicitis complicada. Ahora, la apendicectomía no perforada significa que todavía no ha habido perforación, extravasación de la pus, todo está confinado dentro del apéndice. En estos pacientes se puede dar también profilaxis antibiótica. No es necesario dar un tratamiento antibiótico prolongado, ¿ok? Cuando ya está perforado o está gangrenado, en esos casos sí es necesario dar tratamiento antibiótico, ya, ¿no? Por la misma condición de una apendicitis complicada. Pero mientras no lo está, se puede dar profilaxis antibiótica, ¿ok? O sea, una dosis nada más y después no dar más antibiótico, ¿ok? Entonces se podría dar en la apendicectomía no perforada. En la colocación de prótesis ortopédica, cuando ustedes van a poner un cuerpo extraño dentro del cuerpo, sí es útil la profilaxis antibiótica. Es la mejor indicación que tienen los antibióticos profilácticos cuando van a poner una prótesis de cadera, una prótesis de rodilla, una prótesis endovascular, una prótesis vascular o una prótesis, una malla, por ejemplo, en las hernias, se consideran prótesis, ¿no? Van a poner un cuerpo extraño dentro del cuerpo. En esos casos sí está indicada la profilaxis antibiótica. ¿En cuál no, por ahí no indicarían o no sería necesario hacer una profilaxis antibiótica? En la cirugía urológica, pero con orina previamente no infectada. O sea, ustedes saben y están seguros que esa orina está aséptica. A pesar que van a abrir mucosas, pero esa orina está aséptica, no tiene bacterias, por ende no se considera que esté infectada, ¿no es cierto? Y podrían no usar profilaxis antibiótica. Entonces, ¿cuándo usan profilaxis antibiótica? Cuando la herida está limpia, contaminada, es la mejor indicación. Pueden no usar si la herida es completa y absolutamente limpia, una mastectomía, una tiroidectomía, o una cirugía urológica con orina que está aséptica. Cuando no deben usar tampoco profilaxis antibiótica, cuando van a tratar heridas infectadas, una peritonitis, abscesos sufrénicos, una pleuritis, ¿no? Con contenido purulento, un absceso intraabdominal, intratorácico. O sea, cuando existen infecciones dentro del organismo, los cuales van a ser drenados mediante cirugía, ya no se da antibiótico profilaxis, pues, ¿no? Sino se da el tratamiento antibiótico para la enfermedad de fondo. El antibiótico profilaxis ya no tiene cabida ahí. Entonces, el antibiótico profilaxis, la mejor indicación es en las heridas limpias, contaminadas, ¿ok? No se olviden de ese detalle. Muy bien, la pregunta 23 dice: el procedimiento diagnóstico de elección de un absceso hepático piógeno es tomografía abdominal, radiografía simple de abdomen, resonancia nuclear magnética, gammagrafía hepática o ecografía. ¿Cuál será? Les podrían preguntar, ¿cuál es el mejor estudio de imágenes para evaluar el hígado? Tomografía. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? La mejor forma de evaluar mediante imágenes el hígado es con la ecografía. ¿Ok? No se vayan a confundir. La ecografía es el mejor examen para identificar lesiones hepáticas. ¿Ok? Sean sólidas o sean quísticas. A diferencia, por ejemplo, de lo que es el páncreas. ¿No es cierto? Para el páncreas, el mejor examen para evaluar es la tomografía. Ahí sí, la tomografía es el principal medio de diagnóstico. Para la vía biliar, el mejor examen es la resonancia magnética, ¿no? La colangioresonancia. Ok, entonces,
No se olviden. Para ver hígado, ecografía. Para ver páncreas, la tomografía. Para ver la vía biliar, la resonancia magnética nuclear. Claro, puedes tomar una tomografía incluso con ventana hepática, con una reconstrucción del hígado, ¿no es cierto? Pero hay lesiones pequeñas porque la tomografía, recuerden que les dan cortes, dependiendo de cómo lo hagan, de 1 centímetro o de 1,5 centímetros, de 2 centímetros, dependiendo qué le piden. Si ustedes piden una tomografía abdominal, probablemente le van a hacer cortes de 1 centímetro, 1,5 centímetros, ¿ok? Entonces se les puede ir lesiones pequeñas. En cambio, con la ecografía te puede incluso identificar lesiones hepáticas menores a 1 centímetro, muy pequeñas, ¿no? Y es útil incluso en el momento de la cirugía intraoperatorio, cuando se hace la extirpación de algún tumor en colon, en estómago, se hace la ecografía intraoperatoria para identificar, por ejemplo, nódulos o implantes tumorales a nivel hepático, los cuales se pueden resecar. Entonces, la ecografía es el mejor examen para el hígado, ¿ok? Si bien es cierto, una resonancia magnética, una tomografía, ¿no?, una helicoidal multicorte con ventana hepática, trifásica, les puede ayudar, ¿no? Y puede identificar también lesiones pequeñas, pero el mejor examen para el hígado es la ecografía, ¿ok? Para páncreas, una resonancia magnética les va a servir, la ecografía en manos hábiles puede llegar a servirles, pero el mejor examen es la tomografía. Igual en la vía biliar. En la vía biliar el mejor examen es la resonancia magnética nuclear, ¿ok? De eso no se olvide. Muy bien, la pregunta 24 dice: paciente de 55 años acude a urgencias con 12 horas de dolor abdominal, más intenso en fosa ilíaca izquierda, náuseas, vómitos y fiebre de 38 grados. El hemograma presenta leucocitosis con desviación izquierda. Ante la sospecha de diverticulitis, el método auxiliar de diagnóstico más correcto es radiografía de abdomen, enema opaco, taja abdominal, resonancia magnética nuclear o colonoscopía. No es un paciente de 55 años con el diagnóstico probable, ¿no es cierto?, de diverticulitis. ¿Qué cosa es lo que le piden a este paciente? La colonoscopía. La colonoscopía es un buen examen para ver los divertículos, ¿ok? Pero los divertículos no complicados. Entonces, vamos a hacer un paréntesis acá. La enfermedad diverticular del colon no es otra cosa que la presencia de dilataciones a manera de sáculos, o sea, de saquitos, la dilatación sacular como dedo de guante en el borde mesentérico, formado por mucosa y submucosa. Estas dilataciones se van a obstruir y se van a llenar de heces y posteriormente se van a inflamar y se van a llenar de pus. A eso se llama la diverticulitis. Ahora, la enfermedad diverticular también se puede complicar con sangrado. Entonces, la enfermedad diverticular se puede complicar o con inflamación, la diverticulitis, o con sangrado, que es el sangrado por enfermedad diverticular. ¿Ok? Esas dos complicaciones puede tener. Le están hablando de un paciente, en el contexto de la pregunta, con diverticulitis, o sea, con inflamación de los divertículos. Por eso tiene fiebre, tiene dolor, puede tener leucocitosis, etcétera, ¿no? Especialmente tiene dolor en fosa ilíaca izquierda. Acuérdense, la diverticulitis es la apendicitis del lado izquierdo, ¿no es cierto? Así se le conoce. Entonces, ¿qué método es el mejor para diagnosticar una diverticulitis? Les están preguntando eso. ¿La radiografía de abdomen servirá o no? Sirve muy poco, ¿no es cierto? No sirve de mucho. La radiografía de abdomen, en el caso de abdomen agudo, su principal, digamos, la principal indicación es para ver íleo, obstrucción o para ver perforación de víscera hueca, ¿no? Ninguna de estas está presente per se en la diverticulitis. La resonancia magnética abdominal es
puede ser útil en la enfermedad diverticular, ¿no es cierto? Pero no es el examen de elección, ¿ok? Entonces les queda el enema opaco, la tomografía abdominal y la colonoscopía. ¿Cuál usarían? En diverticulitis el examen de elección es la tomografía abdominal. Está contraindicado el enema opaco y la colonoscopía. ¿Por qué? Porque hay riesgo de perforación, ¿no? Se puede perforar el colon si es que ustedes hacen una colonoscopía o hacen un enema opaco. ¿Por qué? Cuando ingresan con el colonoscopio, el gastroenterólogo, ¿qué hace normalmente para ver adecuadamente el colon? Insufla aire. Esto aumenta la presión intraluminal y puede perforar el divertículo inflamado. Lo mismo pasa con el enema opaco. ¿Okay? Entonces, esos dos estudios están contraindicados en diverticulitis, o sea, cuando hay inflamación de los divertículos. En diverticulitis, el examen de elección es la tomografía. ¿Okay? Ahora, cuando los divertículos no están inflamados, para hacer el diagnóstico, si es útil y esté indicado el enema opaco o la colonoscopía. ¿Okay? Cuando no están inflamados los divertículos. O sea, si les preguntaran en una enfermedad diverticular, ¿no? O una diverticulosis no complicada, se puede usar el enema opaco y la colonoscopía. Pero en inflamación, en diverticulitis, se debe usar la tomografía.